aparato locomotor permite al cuerpo humano sostenerse en pie y realizar diversos movimientos, desde simplemente caminar hasta los más precisos y delicados gestos de las manos. El aparato locomotor consiste en la unión de varios conjuntos diferentes, que son el sistema osteoauricular, compuesto por huesos, articulaciones y ligamentos, y el sistema muscular, músculos y tendones. Entre ambos brindan soporte al cuerpo, lo mantienen en su forma y le permiten realizar movimientos coordinados, gracias a la coordinación que ejerce el sistema nervioso, compuesto por los nervios, la columna y el cerebro. De estos dos sistemas principales, el óseo y el muscular. El primero se considera pasivo y el segundo activo, ya que este último es el que pone en marcha el movimiento a través de la comprensión y estiramiento de las fibras musculares. Una vez que llega a ellos el estímulo nervioso proveniente del cerebro, un conjunto importante en este aparato lo constituyen las articulaciones, que son el punto de contacto de dos huesos en el cuerpo, las cuales pueden permitir cierto tipo de movimiento y conforme a ello se clasifican en sinartrosis, sin movimiento, sinfisis, con un movimiento monoaxial, es decir, es un mismo eje, o diatrosis, con movimientos complejos. Los huesos ocupan un sitio fijo en las articulaciones, gracias a los ligamentos que los mantienen en su lugar, de manera semejante a los tendones. Son el tejido que une a los músculos a los huesos, hechos de un material sumamente resistente que permite el movimiento elástico de las fibras musculares, sin que ello signifique desprenderlos de su lugar obligatorio en el esqueleto. El aparato locomotor no solo permite la enorme y diversa variedad de movimientos de la que nuestro cuerpo humano es capaz, sino que a la vez mantiene el cuerpo erguido en su posición exacta, la cual es sumamente importante para la salud de los órganos internos. Sin el aparato locomotor estaríamos condenados a la inactividad como las plantas, ya que no podríamos desplazarnos físicamente a voluntad. El cuidado del aparato locomotor incluye las siguientes recomendaciones: realizar calentamiento antes de someterse a una actividad física o ejercicio, mantener una dieta rica en potasio, calcio y hierro, aunque sin necesidades perjudiciales para la función renal, evitar las situaciones de desgaste extremo de articulaciones, sobre todo en oficios como escritor, pianista, tejedor y otros oficios, o tomar precauciones para minimizar el daño, evita el sobrepeso. Realizar actividades físicas de manera regular, vida activa, utilizar posturas adecuadas para realizar actividades de largo plazo, incluso dormir mediante materiales ergonómicos y tomar consecuencias de la postura. Enfermedades del aparato locomotor. En la artrosis, las articulaciones entre los huesos van perdiendo el tejido elástico. Existen dolencias propias del aparato locomotor, algunas por causas más o menos naturales y de desgastes, y otras causadas por agentes externos al organismo. Entre ellas destacan las siguientes: artrosis, una enfermedad crónica y degenerativa, a veces de origen autoinmune, en la que las articulaciones entre los huesos van perdiendo el tejido elástico que permite su movilidad, el cartílago, y por ende van permaneciendo cada vez más rígidas. Artritis. La artritis consiste en una inflamación del tejido de las articulaciones, ya sea permanente o transitoria, generando hinchazón, dolor, rigidez y dificultad para mover los miembros, aunque con el paso del tiempo pueden incluso retorcer las articulaciones y deformar las extremidades. Osteoporosis. Se trata de una pérdida crónica de calcio en los huesos, la cual los desmineraliza y torna más rigidez con el tiempo. Esto ocasiona un adelgazamiento y debilidad de los huesos, que se mueven porosos, de allí el nombre, y pierden masa. Mal de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es realmente una dolencia del sistema nervioso central o cerebro, que afecta el modo en el que se transmiten los impulsos nerviosos a lo largo del cuerpo. Sin embargo, los síntomas comunes se manifiestan en el aparato locomotor a través de rigidez, temblores o movimientos involuntarios. Mal de Huntington, también denominado enfermedad de Huntington o Corea de Huntington, es una enfermedad degenerativa neurológica que suele ser hereditaria, aunque sumamente rara. Fue descubierta en 1862 y sus síntomas incluyen movimientos involuntarios, espasmos y muecas, y se debe a una mutación en la gen del cromosoma 4.
Locomoción en los seres vivos. La locomoción es el movimiento que realiza un ser vivo para desplazarse o trasladar su cuerpo una parte de ir de un lugar a otro. Ese movimiento es provocado por los estímulos que hace reaccionar al organismo para acercarse o alejarse de la fuente que produce el movimiento. Las estructuras que hacen posible el movimiento en los organismos han evolucionado a través de largos periodos de tiempo en los que las fuentes presionan selectivas del ambiente han obligado a las especies a desarrollar adaptaciones o llegar a la extinción. Los animales son organismos pluricelulares que en su mayoría han desarrollado sistemas musculares y otras estructuras especializadas que les permiten desplazarse. Estas estructuras son el resultado de un largo proceso de adaptación en el ambiente. En él vive el animal y determina su tipo de movimiento. El desplazamiento en ambientes acuáticos. Los organismos acuáticos utilizan diversos mecanismos para desplazarse en el agua. Estos incluyen la natación activa, la flotación pasiva y la propulsión a chorro. La natación activa es propia de organismos capaces de nadar o bucear, gracias al desarrollo de sistemas musculoesqueléticos especializados. Los peces contraen continuamente su musculatura dispuesta en forma longitudinal, la cual produce ondulaciones laterales del tronco. Los peces óseos tienen un vaso membranoso denominado vejiga natatoria, ubicada en la cavidad intestinal y lleno de gas, que el animal recoge durante su circulación, lo cual proporciona flotabilidad. La propulsión provoca movimientos ondulatorios que se direccionan por medio de las aletas. La flotación pasiva se genera cuando los organismos son arrastrados por las corrientes. Se presentan en animales planctónicos. La propulsión a chorro ocurre cuando, al expulsar agua a gran velocidad, se genera un impulso que mueve el organismo. Se presenta en pulpos y calamares. Órganos y sistemas locomotores en los animales. Los animales son organismos pluricelulares con nutrición heterótrofa. En la mayoría de ellos, el sistema locomotor es encargado de ejecutar las respuestas motoras coordinadas por el sistema nervioso a través de estructuras alteradamente especializadas, por lo cual les permite tener reacciones rápidas y comportamientos complejos, como el desplazamiento para ir en busca de alimentos y pareja. Locomoción en invertebrados. Los animales invertebrados son aquellos que carecen de esqueleto interno, aunque muchos de ellos presentan estructuras externas como el exoesqueleto que los protegen de otros organismos o de condiciones climáticas. Un ejemplo: anélidos, lombrices de tierra, sanguijuelas y gusanos marinos. Los anélidos poseen una cavidad dividida en segmentos denominados metámeros, que están llenos de líquidos. Este líquido funciona como un exoesqueleto hidrástico que genera presión y permite al animal realizar movimientos peristáticos. En consecuencia, la locomoción, la contracción de los músculos circulares alarga el cuerpo y la de los músculos longitudinales lo acortan, produciendo los movimientos de curvatura que muestran las lombrices de tierra. Locomoción en animales vertebrados. Los animales vertebrados son aquellos que poseen un esqueleto interno que les confiere sostén. Locomoción en animales vertebrados. Los animales vertebrados son aquellos que poseen un esqueleto interno que les confiere sostén y movilidad en esos organismos del sistema locomotor. Está conformado por huesos, los ligamentos, las articulaciones, los músculos y los tendones. Inicialmente, estas estructuras permiten a los organismos sobrevivir en el ambiente acuático, pero posteriormente, junto con el desarrollo de otras especializaciones, algunos animales pudieron incursionar en los ambientes terrestres a los que el sistema locomotor se ha ido adaptando. Los
huesos son estructuras duras conformadas por tejidos conectivos y hacen parte de la estructura de sostén del cuerpo de los animales vertebrados y llamados endoesqueleto. Las células que conforman este tejido son las células óseas y constituyen el sistema esquelético. Debido al contenido mineral, los huesos son duros y protegen los órganos del cuerpo. Además, participan en el movimiento de que constituyen los puntos de intersección de los músculos mediante los tendones. Los ligamentos. Los ligamentos son estructuras en forma de bandas, compuestas por las fibras del tejido conectivo. Su función es mantener unido el hueso con el otro y en las articulaciones y permitir que ambos se muevan, además de proporcionar estabilidad. Las articulaciones. Las articulaciones son el punto de unión entre dos o más huesos. Su función es permitir el movimiento del sistema locomotor y ayudar a amortiguar las fuerzas que incluyen en el cuerpo durante el movimiento. Los músculos son un tipo de tejido cuyas células llamadas fibras musculares pueden contraerse y relajarse variando su longitud, lo cual produce el movimiento. Este tejido conforma el sistema muscular. Los tendones hacen parte de los músculos, pero no son estructuras contráctiles. Están construidos por fibras de tejidos conectivos y tienen la función de insertar el músculo en un hueso y transmitir la contracción para producir el movimiento. En los vertebrados existen diversas formas de locomoción que han surgido como adaptaciones a las condiciones del ambiente al que están sometidos. Ejemplo, los peces. La forma aerodinámica de los peces facilita la locomoción rápida. La mayoría nada mediante ondulaciones laterales de la cola y de la aleta caudal. Y en ocasiones también participa la dorsal, la anal y las pectorales. Estos movimientos son producidos por contracciones alternas de los músculos de ambos lados. Las otras aletas sirven para mantener el equilibrio, cambiar de dirección y frenar. ¿Qué es el sistema óseo? Se denomina sistema óseo a la compleja y completa estructura compuesta por 206 huesos del esqueleto humano, así como los cartílagos, ligamentos y tendones que le permite conectarse adecuadamente a la musculatura o a otros huesos. El sistema óseo, junto al muscular y al particular, constituye el aparato locomotor del cuerpo humano, es decir, que le permite el movimiento preciso y coordinación. El sistema óseo está conformado por los huesos, que son estructuras rígidas mineralizadas a partir de calcio y otros metales. Son las partes más duras y resistentes del cuerpo humano y de los animales vertebrados. En su interior, además, se halla la médula que cumple con la función hematopoyémicas. Se crean los glóbulos rojos sanguíneos. Los cartílagos se encuentran en los extremos de los huesos, protegiéndolos al servirle de amortiguación para que uno no choque con otro, evitando así el desgaste. Se trata de estructuras flexibles y gruesas, compuestas principalmente de colágeno.
Los ligamentos son tejidos fibrosos muy resistentes, densos y elásticos, que unen los huesos entre sí en los puntos de rotación, que son las articulaciones. Así es vital para el movimiento, pero también para evitar que los huesos se salgan de su lugar o se muevan antinaturalmente. Tendones, así como los ligamentos, se trata de tejidos fibrosos, gruesos y elásticos que unen la musculatura a las piezas rígidas de los huesos, permitiendo que la fuerza de las células musculares se transmitan a los huesos y posibilitando así el movimiento voluntario. Los huesos del esqueleto le dan al cuerpo humano su forma definida y determinan su postura, brindan rigidez y sostén a los tejidos blandos, manteniendo todo en su respectivo lugar. Protección. Al ser piezas duras y poco flexibles, los huesos sirven como escudo interno, como protección contra las fuerzas provenientes de afuera del cuerpo, aislando y defendiendo los órganos vitales. Movimiento. Junto a la musculatura, los huesos brindan al organismo la posibilidad de movimiento coordinado voluntario, pudiendo así desplazarse, utilizar herramientas, etc. Hematopoiesis. En la médula ósea se generan distintos tipos de células sanguíneas e incluso sustancias regulatorias. Almacenamiento. En los huesos se guardan diversos minerales como el calcio y el fósforo, no solo para proveerles de dureza, sino para emplearles luego como insumo en la contracción muscular y otros procesos orgánicos, siendo así un almacén de recursos de último minuto. Por otro lado, los huesos permiten el almacenamiento también de ciertos tipos de lípidos en la médula amarilla de su interior. El cáncer es producido en la médula ósea por la multiplicación anormal de ciertas células, mieloma o a veces entre las células endurecidas de su parte más rígida. Sarcoma conduce al debilitamiento de la estructura y a dolorosos entumecimientos locales. ¿Qué es el sistema muscular? Al referirnos al sistema muscular, hablamos del conjunto de más de 650 músculos diferentes que componen el cuerpo humano, la mayor parte de los cuales pueden ser controlados a voluntad y que permiten ejercer la fuerza suficiente sobre el esqueleto para movernos. El sistema muscular del ser humano es vasto y complejo, constituyendo el 40% del peso de un adulto, generando además la mayor parte de su calor corporal, junto con el sistema óseo, huesos y el articular. Articulaciones constituye el llamado sistema locomotor, encargado de los movimientos y desplazamiento del cuerpo. Los músculos que componen este sistema están compuestos a su vez por células con alto nivel de especificidad, lo cual les confiere propiedades puntuales como la elasticidad. Estas células llamadas mitiocitos pueden someterse a estiramientos o compresiones intensas sin poner el riesgo hasta cierto punto. Su constitución, por ello, las fibras musculares son tan resistentes y elásticas. Los músculos además excitables eléctricamente, y es así como el sistema nervioso las controla.
Músculo esquelético estriado. Se llama así porque bajo el microscopio presenta estrías, así como una forma larga características. Además son las que conectan con los huesos del organismo y permite el desplazamiento o el movimiento de las extremidades. Músculos cardíacos, como su nombre lo indica, son los músculos de la pared del corazón, miocardio, y son músculos estriados con características precisas, ya que requieren estar interconectados para poder contraerse y expandirse de manera totalmente sincronizada. Músculos lisos. Se les conoce también como vísceras o involuntarias, ya que no están comprendidas con el movimiento voluntario del cuerpo, sino son funciones internas, sistema nervioso vegetativo autónomo. Por ejemplo, el movimiento de los intestinos o del tubo digestivo, o de apertura o cierre del iris en el ojo, se reconocen fácilmente pues carecen de estrías como los tipos anteriores. Funciones del sistema muscular. El sistema muscular es vital para el organismo, ya que se ocupa de mantener las cosas en movimiento. Por ejemplo, el corazón es un órgano que no puede dejar de bombear sangre, pues nos ocasionaría la muerte. Por ende, sus músculos deben ser fuertes y estar diseñados para el ejercicio continuo del mismo modo. Los movimientos digestivos, desde la tráquea a los intestinos, son responsabilidad muscular o los respiratorios. En segundo lugar, la musculatura permite el movimiento voluntario, que es la mejor forma de lidiar con el entorno para los seres vivientes. Nos permite movilizarnos el esqueleto y desplazarnos para cambiar de lugar o usar un modo específico. Nuestras extremidades y construir alimentos, acariciar a nuestros seres queridos o defendernos de un ataque. Incluso gestos tan simples como mover nuestros ojos o sonreír se deben a la acción puntual de algún conjunto de músculos del cuerpo. Los músculos pueden ser aquejados por dolencias de distintos tipos, tales como los desgarros. Son rupturas parciales del tejido muscular que si bien pueden repararse en solas, con el tiempo por lo general disminuyen la capacidad motriz y resultan sumamente dolorosas. Los calambres son contracciones dolorosas e involuntarias de un músculo puntual, debido a fatiga extrema o a desbalances en la química muscular. Poliomielitis es producida por un virus. Esta enfermedad realmente aqueja al sistema nervioso, pero al paralizar los impulsos eléctricos ocasiona una atrofia artificial sobre la musculatura. Aunque el sistema nervioso es muy completo, el tejido nervioso se compone solo de dos tipos básicos de células nerviosas, neuronas y células gliales. Las neuronas son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Transmiten señales eléctricas llamadas impulsos eléctricos. Las células gliales proporcionan apoyo a las neuronas, por ejemplo, brindan nutrientes y otros materiales a las neuronas. Neuronal. Una neurona se compone de tres partes básicas: el cuerpo celular, las dendritas y el axón. El cuerpo celular contiene un núcleo y otros organelos celulares. Las dendritas se extienden desde el cuerpo celular y reciben impulsos nerviosos de otras neuronas. El axón es una extensión larga del cuerpo celular que transmite impulsos nerviosos a otras células. Las ramas de axón en el extremo forman terminales axónicas. Estos son los puntos en donde la neurona se comunica con otras células. Se clasifican en la dirección a la que transportan los impulsos nerviosos. Las neuronas sensoriales transportan impulsos nerviosos desde los tejidos y órganos hasta la médula espinal y el cerebro.
Las neuronas motoras transportan impulsos desde el cerebro y la médula espinal hasta los músculos y las glándulas. Las interneuronas transportan impulsos nerviosos hacia un lado y otro entre las neuronas sensoriales y las motoras. Las neuronas son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Se componen del cuerpo celular, dendritas y axón. Las neuronas transmiten impulsos nerviosos a otras células. Los tipos de neuronas incluyen las neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las interneuronas. Las neuronas son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Se componen del cuerpo celular, dendritas y axón. Las neuronas transmiten impulsos nerviosos a otras células. Los tipos de neuronas incluyen las neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las interneuronas. Las neuronas son las células encargadas de transmitir el impulso nervioso. Cuando una neurona recibe un estímulo, se producen unos cambios eléctricos en su membrana, que se transmiten desde las dendritas hacia el axón, recorriendo toda la neurona. Este impulso eléctrico pasa de una neurona a otra, a través de la sinapsis, unas conexiones formadas entre el extremo final del axón de una neurona y la dendrita de la neurona adyacente. En la sinapsis no se produce el contacto físico entre las neuronas, sino que hay una hendidura sináptica que las separa. Aquí es donde el axón libera neurotransmisores que reciben los receptores de las dendritas de la neurona postsináptica. Los botones terminales del axón liberan neurotransmisores a la hendidura sináptica que se unen a los receptores específicos de la dendrita de la neurona postsináptica. La neurona queda excitada y propaga el impulso nervioso que se transmitirá a la siguiente neurona. Las neuronas transmitentes del impulso nervioso en forma de corriente eléctrica, cuando llega el estímulo a las dendritas de una neurona, se producen unos cambios eléctricos que pasan el cuerpo neuronal y siguen hasta terminar en el axón. El impulso nervioso solo se propaga en un único sentido, desde la dendrita hasta el axón. La sinapsis es la zona de transferencia de información de una neurona a otra. Está compuesta por tres elementos. La neurona anterior, componente presináptico, cuyo axón libera neurotransmisores al espacio sináptico. Espacio de hendidura sináptica, neurona posterior a la sinapsis, componente postsináptico, que contiene receptores que captan los neurotransmisores liberados desde otras neuronas. Dos neuronas adyacentes están unidas mediante la sinapsis. Cuando el impulso nervioso llega al extremo del axón, componente presináptico, las vesículas que contienen los neurotransmisores los liberan a la hendidura sináptica, el pequeño espacio que queda entre las dos neuronas uniéndose a los receptores específicos de las dendritas, componentes postsinápticos de la siguiente neurona. El sistema nervioso está compuesto por una red de neuronas, cuya característica principal es generar, modular y transmitir información entre las diferentes partes del cuerpo humano. Esta propiedad habilita muchas funciones importantes del sistema nervioso, como la regulación de funciones vitales del cuerpo, latidos del corazón, respiración, digestión, sensación y movimientos corporales. En definitiva, las estructuras del sistema nervioso presiden todo lo que nos hace humanos: nuestra conciencia, cognición, comportamiento y recuerdos. El sistema nervioso consta de dos divisiones. El sistema nervioso central es el centro de investigación y control del cuerpo. El sistema nervioso periférico representa las vías de comunicación entre el sistema nervioso central y el cuerpo. Se subdivide además en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Estos se encuentran alojados dentro del cráneo y la columna vertebral. Respectivamente, el encéfalo está formado por cuatro partes: cerebro, diencéfalo y tronco encefálico. Juntas estas partes procesan la información que llega desde los tejidos periféricos y generan comandos que le indican a los diferentes tejidos del cuerpo cómo responder y funcionar. Estos comandos abordan las funciones voluntarias e involuntarias más complejas del cuerpo humano.
desde la respiración hasta el pensamiento. La médula espinal es la continuación del tronco encefálico. También tiene la capacidad de generar comandos, pero no solo para procesos involuntarios, es decir, reflejos. Sin embargo, su función principal es pasar información entre el sistema nervioso central y la periferia. Sistema nervioso periférico consta de 12 pares de nervios craneales, 31 pares de nervios espinales y una serie de pequeños grupos neuronales en todo el cuerpo llamados ganglios. Los nervios periféricos pueden ser sensoriales, aferentes, motores, aferentes o mixtos, ambos dependiendo de las estructuras que inervan los nervios periféricos. Pueden tener las siguientes modalidades: especial, inerva los sentidos especiales, por ejemplo, el ojo, y se encuentra solo en las fibras aferentes. General, suministra todo excepto los sentidos especiales. Somático, inerva la piel y los músculos esqueléticos, por ejemplo, bíceps branquial. Visceral, abastece a los órganos internos. Las enfermedades neurológicas engloban las patologías que afectan el sistema nervioso. Este se divide entre el sistema nervioso central, formado por encéfalo, cerebro y tronco encefálico, y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, los nervios. Esclerosis múltiple. Los axones de las neuronas pierden progresivamente una sustancia llamada mielina. Fundamentalmente, a la hora de trasladar los impulsos eléctricos, el organismo pierde poco a poco la capacidad de enviarlos. Causa debilidad, espasmos musculares, problemas de coordinación y equilibrio. La variedad de tumores que pueden afectar al sistema nervioso se amplían. Algunos son astrocitomas, glioastomas, meningliomas. Epilepsia. Se trata de un trastorno en el cual algunos grupos de neuronas están hipersensibilizados y se activan a la mínima alteración, causando síntomas como pérdida de conciencia, descoordinación, debilidad y, en caso de crisis muy severas, convulsiones. En esta enfermedad se da un deterioro progresivo de las células motoras del sistema nervioso. Los músculos dejan de recibir impulsos con el paso del tiempo y acaban por atrofiarse, impidiendo el movimiento e invalidando al que lo sufre. Con el avance de la médula, puede acabar por afectar a músculos cardíacos y respiratorios, causando la muerte. Infecciones. Existen varias como el VIH o la sífilis, que no alteran la médula. La meningitis, por ejemplo, consiste en la inflamación de los meninges, membranas que cubren el encéfalo y la médula, y la desencadenan bacterias y virus. Son enfermedades que se suelen localizar en el cerebro y que se caracterizan por una degradación y pérdida progresiva de las neuronas, provocando pérdida de habilidad conductiva y motora. Algunos serían el Alzheimer y el Parkinson. Otras enfermedades serían las neuropatías y trastornos metabólicos. Tratamientos para las patologías del sistema nervioso. La esclerosis múltiple. Por ahora, la esclerosis no tiene un tratamiento que la cure o erradique, siendo de carácter preventivo y con fin de detener el avance de las enfermedades, así como reducir la frecuencia de los brotes, tumores. Existen 5 tratamientos de tipo estándar, como la vigilancia activa, la cirugía, la quimioterapia y la terapia dirigida. Epilepsia. En un principio, la epilepsia se tratará con medicamentos, aunque si no funciona con las convulsiones se puede optar por la cirugía. Existen terapias como la estimulación de nervios vagos, la estimulación cerebral. Esclerosis lateral. Como tal, no tiene tratamientos y el tratamiento se dirige especialmente a ralentizar el avance de la enfermedad a través de fisioterapias. Meningitis. La meningitis bacteriana se trata con antibióticos intravenosos y la viruela se suele curar por sí sola, con reposo, ingesta de líquidos. Parkinson. Existen diversos tratamientos que van desde el tratamiento fármacos, cirugías y tratamientos no formalizados.
Las drogas son sustancias nocivas que actúan sobre el sistema nervioso central a nivel cerebral. Las drogas perturban el correcto funcionamiento al actuar sobre los neurotransmisores. Las drogas que afectan el sistema nervioso provocan alteraciones de conducta, cambios en el estado de ánimo y generan dependencia. El consumo de drogas afecta a la salud en general, además provocan otras patologías en el organismo. Como por ejemplo el alcohol, la heroína o la morfina, son aquellas que inhiben o disminuyen los mecanismos cerebrales que mantienen el estado de alerta. Sus efectos tienen diferentes grados, desde la relajación, pasando por la somnolencia o incluso la coma. Como la cocaína, las anfetaminas, el tabaco, la nicotina, son sustancias que producen euforia, aumentan el estado de alerta y la actividad. Así también hacen que disminuya la sensación de fatiga o el hambre. Algunos de los principales efectos en el sistema nervioso son cambios funcionales y neuroquímicos en el cerebro. Cuando una persona está bajo los efectos de las drogas, tiene intensos deseos de volver a consumir. Se activan los mecanismos cerebrales complejos. Estos afectan a las vías de recompensa y a los circuitos asociados con la motivación, la memoria y el control conductivo. Alteración de las conexiones sinápticas. Una adicción puede cambiar las conexiones neuronales, especialmente de las que liberan y reciben glutámano, un neurotransmisor excitante. Entre otros daños está la pérdida neuronal y problemas neurodegenerativos. Disminución de los niveles de dopamina. Con el consumo de drogas se produce una sensación de placer inmediato. Los niveles de dopamina son altos cuando una persona está bajo los efectos de una droga. Esta liberación artificial se denomina función como una falsa señal, indicando que dicha conducta facilita la reproducción o la supervivencia. Otro efecto relacionado es la reproducción de la capacidad de satisfacción de los estímulos naturales como comida o el sexo. Aumento del umbral de placer. El placer producido por las drogas está en primer lugar en el ranking del placer. Por un consumidor, el adicto está acostumbrado a ese placer inmediato. Consumir significa entrar en un estado placentero. Existen 1000 cosas placenteras: comer, dormir. Las drogas pueden producir diversos afectos, en algunos placenteros, pero la realidad es que detrás de esa chispa de placer se esconden graves consecuencias negativas. Por ejemplo, problemas familiares y sociales. La adicción a las drogas puede provocar problemas como la pérdida del trabajo o de amistades. Las drogas que afectan al sistema nervioso tienden a hacer que las personas que las consuman pierdan el interés por sus aficiones o actividades favoritas. Generalmente, otra de las consecuencias es que también se producen problemas en la familia y en la economía de la persona. Defectos en el embarazo. Al consumo de drogas durante el embarazo aumenta el riesgo de que el bebé sea prematuro o tenga malformación o incluso problemas de aprendizaje o comportamiento. Consecuencias. En el niño, fruto del abuso de las drogas de la madre, problemas respiratorios. El consumo de drogas aumenta el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias. Además, las drogas, el tabaco o la cocaína pueden causar graves problemas de salud. Ansiedad e insomnio. Es muy habitual para las personas consumidoras habituales el sufrir ansiedad o insomnio. Algunas personas reconocen que deben consumir marihuana para conciliar el sueño. Otros trastornos psicológicos, ansiedad e insomnio, son los más frecuentes, pero además se puede llegar a sufrir trastornos más serios como paranoias o esquizofrenia.
Estos son algunas de las consecuencias del consumo de drogas que afectan el sistema nervioso. Sobredosis. El consumo de drogas es peligroso. Son muchos los casos en el que se consume más cantidad de la que el organismo tolera y trata de expulsarla. La sustancia nociva con náuseas y vómitos. Pero en ocasiones las sobredosis dan lugar a la más fatal, a las consecuencias, la muerte. No dentro de las drogas que afectan el sistema nervioso hay diferentes tipos de drogas que deprimen, estimulan o perturban el sistema nervioso central. Del total de la población que consume drogas que afectan al sistema nervioso, en torno a un 10% sufre de la enfermedad de la adicción. Un adicto no es capaz de controlar su consumo de la misma forma que una persona alérgica no es capaz de controlar su alergia. Pero en ambos casos existe la posibilidad de controlar la enfermedad y llevar una vida plena a pesar de ella. Los órganos de los sentidos son los encargados de hacernos ver, escuchar, olfatear, saborear y tener sensibilidad táctil. Los ojos están asociados al sentido de la vista, los oídos están asociados al sentido del oído, la nariz está asociada al sentido del olfato, la lengua está asociada al sentido del gusto, la piel está asociada al sentido del tacto. El sentido de la visión está en los ojos. Este sentido es uno de los que más usamos y es el que nos permite ver y saber el tamaño, forma, color y ubicación de todo lo que nos rodea, captando así las imágenes de nuestro entorno. Para cuidar nuestros ojos debemos leer con buena luz natural, evitar estar mucho tiempo frente al computador, televisor o aparatos eléctricos. El sentido de la audición está en los oídos. Este nos permite escuchar los sonidos que hay a nuestro alrededor. Para cuidar nuestros oídos debemos escuchar música a volumen moderado y evitar introducir elementos que puedan dañarlos. Los sentidos del olfato están en la nariz. Este sentido nos permite oler y diferenciar los aromas que tienen las cosas. Para cuidar nuestra nariz es importante mantenerla limpia, ya que esto ayuda a tener una buena respiración y a su vez percibir de mejor manera los olores. No introducir objetos a la nariz, ya que esto puede dañarla. El sentido del gusto está en la lengua. Ese sentido nos permite percibir el sabor de las cosas que comemos y probamos, pudiendo identificar si el sabor es dulce, salado, amargo o ácido. La combinación de estos 4 sabores nos permite percibir otras combinaciones. La lengua es el órgano principal del sentido del gusto. Para cuidar la lengua es importante mantener una buena higiene bucal. El sentido del tacto está en la piel. Este sentido nos permite recibir, sentir, tocar y conocer texturas, suaves o áspero, la dureza blanda o duro, y temperatura fría o caliente de las cosas que tocamos. La piel es una delgada capa que cubre y protege nuestro cuerpo.
El sistema endocrino es un conjunto de glándulas cuya función especial es la producción y secreción de sustancias llamadas hormonas que entregan directamente o corriente sanguínea. Al ser transportadas por la circulación, las hormonas llegan hasta los tejidos, donde dan su efecto, comúnmente denominadas tejidos o órganos blancos o diana, donde actúan sobre ellos para regular y modificar sus funciones. Las hormonas tienen como funciones específicas tales como regular el crecimiento, el metabolismo, la temperatura y el desarrollo de los órganos reproductivos, así como el sistema nervioso. El sistema endocrino trabaja como una vía de señalización, aunque las hormonas tienen una acción más lenta que los impulsos nerviosos y pueden tardar típicamente desde algunas horas hasta algunas semanas. El principal centro de control de los organismos del sistema endocrino es el hipotálamo. En el cerebro, todas las señales del hipotálamo llegan a la hipófisis, glándula pituitaria, la cual en respuesta secreta sus propias hormonas que afectan prácticamente a todas las glándulas del cuerpo humano, razón la cual a veces se conoce como la glándula maestra. Se puede entender entonces al sistema endocrino como un bucle que empieza en el hipotálamo, continúa en la hipófisis, continúa en las glándulas endocrinas del cuerpo, por ejemplo la glándula tiroides, las cuales a su vez informan al hipotálamo sobre su función y completan el bucle. De la rama de medicina que se encarga del estudio del sistema endocrino es la endocrinología. Antes de presentarte a cada una de las principales glándulas endocrinas, veamos rápidamente los mecanismos de funcionamiento del sistema endocrino en general. El sistema endocrino tiene 3 puntos funcionales principales: hipotálamo, hipófisis y glándulas periféricas. Estos 3 componentes constituyen lo que se conoce como el eje hipotálamo hipofisario glandular. El sistema endocrino es una red compleja de glándulas y órganos. Emplea hormonas para controlar y coordinar el metabolismo interno del cuerpo. Homeostasis: el nivel de energía, la reproducción, el crecimiento y desarrollo y la respuesta a lecciones, estrés y factores ambientales. La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar de forma eficaz la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. Es un problema común del sistema endocrino. También se trata de un problema endocrino si un niño no está produciendo con la rapidez esperada porque su glándula pituitaria no está produciendo suficientes hormonas del crecimiento. Las hormonas vegetales se denominan fitohormonas y se producen en las células de secretación, que no forman glándulas. Controlan el crecimiento y desarrollo del vegetal. Las plantas utilizan sustancias químicas simples como hormonas que se mueven más fácilmente a través de los tejidos. A menudo se producen y utilizan localmente dentro del cuerpo de la planta. Las células vegetales producen hormonas que afectan incluso a diferentes regiones de la célula productora de la hormona. Las plantas están sometidas a fluctuaciones de temperaturas diarias y estacionales que provocan cambios en sus patrones de expresión genética. Las hormonas vegetales son moléculas señalizadoras que se localizan en los diferentes tejidos de una planta y en cantidades específicas de acuerdo al proceso que regulan los cambios de concentración y distribución de las hormonas vegetales. Modulan el desarrollo y las respuestas del estrés biótico y abiótico. Los factores bióticos son todos aquellos que poseen vida, es decir, están contemplados en algunos de los reinos de la vida y cuyas interacciones apuntan a la supervivencia y la reproducción de su especie. En otras palabras, los factores bióticos son todos los seres vivos que forman parte de un ecosistema y todas las interacciones que se producen entre ellos. Usualmente se refieren a lo contemplado en la flora y fauna de un ambiente determinado, pero también incluyen a los hongos y microorganismos.
entre la misma especie, relaciones de competencia por el alimento, por el espacio o por otros recursos, relaciones de cooperación para protegerse de los depredadores, para orientarse en los procesos migratorios o para dividirse el trabajo, entre distintas especies, relaciones de competencia por los mismos recursos, comida, luz, espacio, humedad, etc. Relaciones que suponen un perjuicio para algunas de las especies, depresión, herbivorismo, parasitoidismo, relaciones que suponen la obtención de un beneficio para ambas, de mutualismo o simbiosis, relaciones en las que una de las especies implicadas obtiene un beneficio o un perjuicio mientras que la otra no favorece ni perjudica. Los factores bióticos se pueden clasificar en 3 tipos, según la forma en que se alimentan y el lugar que ocupan en las cadenas alimenticias. Organismos productores, también llamados autótrofos. Estos seres vivos son capaces de producir su propio alimento a partir de materia orgánica y una fuente de energía. Los organismos productores pueden ser de 2 tipos. Fotoautótrofos son aquellos que fabrican su alimento mediante la fotosíntesis, proceso por el cual sintetiza azúcares a partir de dióxido de carbono y agua, aprovechando la luz. Por ejemplo, las plantas. Quimautótrofos son aquellos que obtienen la energía para fabricar su alimento a partir de distintas reacciones químicas exotérmicas de compuestos inorgánicos a diferentes fotoautótrofos. Estos organismos no utilizan agua en el proceso de quimiotesis y tampoco producen oxígeno. Dentro de este grupo se incluyen algunas bacterias que viven en ambientes extremos. Organismos consumidores, también llamados heterotrófos, son aquellos seres vivos que necesitan alimentarse de otros. Es decir, deben consumir materia orgánica para sostener su metabolismo y lo obtienen de otros seres vivos. Los consumidores pueden ser de 2 tipos. Herbívoros son aquellos que se alimentan de organismos productores. Por ejemplo, comen plantas, semillas, raíces, algas o vegetales. Este grupo incluye desde animales pequeños como el conejo hasta otros grandes tamaños como la jirafa. Carnívoros son aquellos animales que se alimentan de otros organismos consumidores, herbívoros incluso o de otros carnívoros. Este grupo incluye desde insectos y arácnidos hasta grandes mamíferos como el león. Detritívoros, también llamados detritófagos, se alimentan de detritos que es materia orgánica muerta. Este incluye cadáveres, hojarasca y heces. Dentro de este grupo están los protozoos, las lombrices, los músculos, los crustáceos, los miraposos, como los milpies y la gran variedad de insectos como los escarabajos y las moscas. Organismos descomponentes, también llamados saprótofos, son aquellos seres vivos que se abastecen de energía a partir de la materia orgánica. Presentan en los cadáveres y restos corporales de todos los miembros de la cadena alimenticia y llevan a cabo el proceso de reciclaje de la materia y la energía. Un término general libera moléculas simples como dióxido de carbono y sales minerales que pueden ser reutilizadas por los productos. Dentro de este grupo se incluyen heterotróforos, microbianos como bacterias, hongos y levaduras. Los bosques son grandes aglomeraciones de árboles de diferentes tamaños y estratos que sirven de hábitat a muchos animales y suministran materia orgánica constante a los detritófagos del suelo. Los hongos y bacterias son 2 de los grandes tipos de descomponedores que obtienen energía a partir de la materia orgánica muerta. Hojas muertas, trozos de corteza, restos de animales muertos, mudas de piel, excrementos y asimilan todos los nutrientes presentes en ella, dejando el resto a disposición de los organismos productores. Los grandes depredadores son los grandes felinos, serpientes, aves de rapiña, es decir, los grandes consumidores de carne animal que se alimentan exclusivamente de animales más pequeños, manteniendo controladas las poblaciones y eventualmente mueren sumándose a la materia orgánica por reciclar. El fitoplancton, presente únicamente en los entornos acuáticos, se trata de una variedad de microorganismos fotosintéticos, en su mayoría algas, cianobacterias flotantes que constituyen la base de la mayor parte de las redes alimentarias acuáticas. Son alimentos para organismos mayores como peces, crustáceos e incluso grandes animales como las ballenas. Los herbívoros de buen tamaño son aquellos que se alimentan de toneladas de materias orgánicas
vegetales que luego sirven de sustento a los grandes depredadores, a los carroñeros que vendrán por algunos herbívoros de gran tamaño que los bueyes, los antílopes, los elefantes y los gnus. Los factores abióticos son todos aquellos elementos de naturaleza física o química que intervienen en la caracterización de un biótopo o ecosistema. Determinando se distinguen a los factores bióticos en que no tienen que ver inanimados o ambientales, como pueden ser el clima, el agua, la luz, la temperatura o la naturaleza de los suelos. La luz solar es la principal fuente natural de energía del planeta. Los factores abióticos de naturaleza física son aquellos vinculados con las fuerzas que actúan sobre los ecosistemas en la Tierra. Por ejemplo, la principal fuente natural de energía del planeta es la luz del Sol. Esta es una forma de emisión electromagnética de ondas lúmicas, visibles, infrarrojas y ultravioletas, que inciden en la temperatura de las grandes masas de agua, aire y tierra que se calientan y dilatan durante el día y enfrían y contraen en la noche. Los niveles de temperatura de cualquier medio, sea acuático, gaseoso o terrestre, inciden en el desarrollo posible de la vida y en el tipo de relaciones de un biótopo. Por ejemplo, en las regiones árticas congeladas la vida es más escasa y adaptada al frío, ya que el agua es congelada y se forman grandes fragmentos de hielo o permafrost, suelo congelado durante gran parte del año. Es el proceso por el cual a partir de una célula inicial o una célula madre se originan nuevas células llamadas células hijas. Durante los procesos de reproducción celular, las moléculas de ADN se condensan y forman los cromosomas. Por el cual una célula parental se divide para producir dos células hijas. Cada célula hija recibe un conjunto completo de cromosomas de células parental. Este proceso le permite al cuerpo crecer y reemplazar las células. La meiosis 1 separa los cromosomas homólogos en células separadas 1N, 2N, mientras que la meiosis 2 separa las cromáticas hermanas en gametos 1N, 1C. Las combinaciones únicas de gametos a través de la producción sexual son un importante impulsor de la aptitud evolutiva en organismos complejos. Sexual por fisión binaria. En procariotas no hay mitosis sin reproducción sexual, conjugación o intercambio limitado de material genético para sexualidad. Las protistas, al igual que otros organismos eucariotos, se producen asexualmente por mitosis, seguida en la mayoría por bipartición, aunque algunos lo hacen por gemación o por división múltiple.